Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Desahogo Radio. Este es un programa que espero no solamente veamos en Colombia, sino que ustedes tengan la oportunidad de verlo en otros países. Me gustaría que este programa como tal llegase a otros países del mundo. Hoy nos estamos alejando un poco de nuestra temática habitual, que es temas sobre política y temas sobre seguimiento a obras o a temas de actualidad nacional, porque hoy, inspirado en mi fe católica, he decidido hacer este video para exaltar a una figura de nuestra fe. Antes que nada, quiero ser muy claro, colombianos, no pretendo ser predicador ni nada por el estilo, tampoco pretendo ser catecista, no me veo por el momento llamado a esa ocasión, simplemente estoy haciendo este programa porque la fe católica es la fe que amo, es la fe en la que me siento cómodo y es la fe en la que, pues, basado en lo que nos enseña, es en la cual, por la cual trato de mejorar día a día. No soy una persona perfecta, al contrario, soy una persona sumamente imperfecta, pero pienso que hablar sobre la figura de la que vamos a hablar hoy nos dará una visión más amplia de lo que es vivir creyendo en algo y sobre todo morir creyendo en algo. En este canal ya hemos analizado cuán útil es tener referentes, pero es más útil si los tenemos y seguimos las enseñanzas o las lecciones que estos referentes nos dejaron para la historia. Hace un par de días, más exactamente el 22 de junio, según el calendario litúrgico de nuestra iglesia, se conmemoraba el día de la figura que inspiró este video. Así que, inspirado en todo lo dicho anteriormente, les presento a ustedes Tomás Moro, o Santo Tomás Moro, el santo de los políticos. Ser injustamente muerto por obrar bien es un caso en el que un hombre puede perder su cabeza y aún así no sufrir daño alguno. Esta frase abre nuestro programa del día de hoy. Méritos a quien la escribió, por así decirlo. Es inspirada en este sitio web, humanitas.cl, la cual es una de las fuentes de investigación que hemos usado para elaborar este video. Trataré que este video sea lo más ecuménico posible, es decir, que los temas aquí tratados sean tolerantes con otras religiones y no menosprecien a nadie, y que cualquier persona creyente de Dios, independientemente de la religión, agnósticos e incluso ateos, que algunos ven este programa, puedan ver este video sin ver su espacio personal invadido. Como católico, conocer más a fondo la historia de por qué algunos santos de nuestra iglesia llegaron a ser elevados a esa posición es fundamental para comprender o amar más nuestra fe. El debate teológico no será el eje central de este programa. Por eso, no analizaremos versículos bíblicos que puedan o no justificar que existan o se ore por intermediación de estas almas. Tomás Moro, o Tomás Moore como es su correcta pronunciación en inglés, nació en Londres en 1478, era hijo de un abogado inglés, claramente. Su padre ocupó posiciones importantes tanto en el sector público como en el sector privado. El padre de Tomás Moro lo privó de muchas comodidades que había podido darle. Esto, aunque suene raro, buscaba formar en su hijo un carácter fuerte y aguerrido. Se caracterizó desde muy pequeño por su avanzada inteligencia, razones que lo llevaron a estudiar en la Universidad de Oxford, de la cual no logró graduarse por un aspecto netamente económico y familiar, tras lo cual culminó sus estudios en Derecho en el Instituto Lincoln's Inn, donde había trabajado su padre. Su experiencia como abogado y juez le hizo reflexionar sobre la injusticia del mundo y por eso son famosos sus audaces audiencias o anécdotas surrealistas. Una de estas cuenta que siendo Tomás Moro magistrado en Londres, había una mujer pobre que tenía en propiedad un hermoso perro. Una tarde el perro desapareció, alguien se lo había robado. Cuando ya pasaron varios días, el ladrón vendió el perro a una lady o una amada, o básicamente lo que sería una mujer de una clase social alta. La dueña del perro, sin embargo, no dejaba de buscarlo y al fin se enteró de cuál había sido su paradero. Fue a reclamar al perro, pero su nueva dueña no quiso darse. La pobre mujer se presentó en una mañana en la audiencia y se quejó ante Tomás Moro de que dicha mujer retenía al perro, siendo ella la verdadera dueña. Tomás Moro hizo llamar a la rica mujer a la audiencia. Esta llegó tarde, por cierto. Colocó a la acaudalada mujer en un extremo de la sala
y al otro extremo ubicó a la anciana que aseguraba ser dueña del perro. Santo Tomás Moro se colocó en medio con el perro en los brazos y le dijo a las mujeres que llamaran al animal. El perro, al oír la voz de su antigua y verdadera dueña, corrió hacia ella. A Santo Tomás Moro le repugnaba mezclar y confundir la religión y la política, pues son materias distintas. La política es para los asuntos humanos y la religión para los divinos. Esto decía Tomás Moro. El dogma o la palabra de Dios es intocable, mientras las creencias políticas mudan y cambian. Por eso a los políticos les dicen camaleones. Y dada su relación en la vida social, es preciso establecer cuál autoridad va primero, sin caer en el error de imponer lo espiritual a todas las cuestiones del Estado. Es por esta razón, por ejemplo, que yo no comparto la participación de ciertas iglesias o grupos religiosos en política. Y les voy a decir por qué. Y quizás será la única parte del programa en que haga eso, y que les voy a decir por qué, y lo haré con versículo en mano. Me baso en Mateo 22:21 que dice: entonces den al César lo que pertenece al César, y den a Dios lo que pertenece a Dios. Quiere decir que Dios necesita de otro tipo de acciones que nosotros llevemos en la tierra, como cumplir su palabra y las enseñanzas que su Hijo Jesucristo nos dejó, y dejarle la política en decisiones a los seres humanos, como funciona, por ejemplo, en nuestro sistema político, que es la democracia. Con muchos hombres con una posición o vida arreglada o resuelta, Tomás Moro tuvo muchas dudas sobre si dedicarse o no a la política. Como abogado de prestigio tenía una posición profesional consolidada y no necesitaba la política como medio de vida, pero no hacerlo y dejar decisiones en manos de gente menos capacitada no solo sería indolente, sería cobardía. No era de los que querían servirse a la política, sino de los que le sirven a la política. Desde 1504, Tomás Moro fue miembro del Parlamento, donde se hizo notar por sus posturas audaces en contra de las injusticias. A sus 30 años, ya era un reconocido abogado y político que había dado grandes debates en la corte de Enrique VII, venciendo en muchos de ellos y dejando mal parado al rey. Una vez fallecido Enrique VII, el nuevo rey, Enrique VIII, atraído por su valía intelectual, lo promovió a cargos de distinta importancia. Así pues, Tomás Moro fue embajador en los Países Bajos durante 1515, miembro del Consejo Privado de la Corona en 1517. Sin embargo, en medio de estos dos cargos, escribe una obra literaria por la cual sería halagado y recordado por los amantes de la lectura y de la política, aún hasta nuestros días, ya que en 1516 escribió, o mejor, publicó su obra más conocida, La Utopía. Sobre este libro no vamos a profundizar demasiado, pues el objetivo de este programa es exaltar a Tomás Moro y no hablar sobre su principal obra que dejó para la humanidad. En 1521 sería nombrado vicetesorero del reino. Enseguida fue juez, portavoz de la Cámara de los Comunes en 1523 y posteriormente sería presidente de la Cámara de los Comunes, lo que en Colombia equivaldría a la Cámara de Representantes. Cargo por nombramiento, evidentemente, y fue elevado a consejero y secretario del rey a más o menos hacia 1526. Moro, sin embargo, no era ingenuo, conocía lo que el poder implicaba. Una anécdota contada por su yerno, que con el tiempo se convertiría en su biógrafo, dice que siendo canciller del Imperio Británico, recibió a Enrique VIII en su casa. Juntos pasearon por el jardín, conversando de manera amigable e íntima. El rey rodeaba el cuello de Moro con su brazo. Finalizada la entrevista, Rupert, su yerno, felicitó a su suegro por la confianza que tenía con el rey, pero Moro le mostró la realidad diciéndole que Enrique VIII, comillas, no dudaría en sacrificar mi cabeza si con ello pudiese ganar un castillo en Francia. Su ascenso fue veloz e incomparable hasta llegar a la cima. En 1529 es nombrado gran canciller del Imperio Británico, cargo que logró alcanzar a pesar de las ideas anticristianas o antipapado de Enrique VIII. Esto desde la mirada que lo quiera interpretar. Enrique VIII ya pretendía separarse de la Santa Sede y fundar su propia iglesia. La historia quizás nos dirá que Moro accedió a este cargo simplemente porque Enrique VIII iba a mantenerlo alejado de ese asunto, y al menos en un principio así fue. Como lo saben, en mis programas trato de hacer un apartado especial para tratar de meterme en la mente de los gobernantes o tratar de saber qué piensan.
y pues, por supuesto generar una opinión personal. En este caso, tratando de entrar en la mente de Enrique VIII, perdón, pienso que en realidad lo que pretendía Enrique VIII primero era claramente tener una persona de confianza en un cargo tan importante. Y su segundo objetivo era darle una especie de contentillo a Tomás Moro para que no atacara sus ideas antipapado o anticristianas, como ya lo hemos venido diciendo. Además, que como ya lo vimos anteriormente, Enrique VIII tenía mucha confianza y le tenía mucho respeto a Tomás Moro. En esa época, hacia 1530, el contexto político y religioso era turbulento. Enrique VIII quiso anular su matrimonio con Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. Esto lo quiso hacer porque pretendía divorciarse y la Santa Sede sencillamente no se lo autorizó. Enrique VIII inmediatamente rompió relaciones con la Santa Sede, se apropió de los monasterios y bienes de la Iglesia Católica en las Islas Británicas y las hizo someterse completamente a su autoridad. A Santo Tomás Moro lo empezaban a presionar para que aceptara el divorcio del rey. Esto no cesó a pesar de haber renunciado a la Cancillería más o menos hacia 1532, y por el contrario, su silencio solo generaba incertidumbre en el entorno del rey, un entorno en que muchos arrodillados al poder empezaban a aceptar y a respaldar. Su vida cambiará de manera decisiva en 1532. Tomás Moro sintió que debía renunciar a sus encargos políticos debido a que Enrique VIII, con el consentimiento del Parlamento, se erige en jefe de la Iglesia de Inglaterra, con potestad normativa en materias eclesiásticas, es decir, Enrique VIII funda su propia iglesia y se nombra a sí mismo como cabeza de esa iglesia. Estas son medidas dictatoriales, a pesar de que estemos hablando en un contexto de hace ya más de 500 años, son medidas dictatoriales clásicas del modelo de monarquía. Sin embargo, la sensatez no se negocia, y Tomás Moro así lo pensaba. Esta, podría decirse, fue la gota que rebasó el vaso de Tomás Moro, y el de Enrique VIII también. Moro sería encarcelado en 1534, que habría podido librarse de la cárcel muy fácilmente. Solo tenía que aceptar el anglicanismo como fe, a Enrique VIII como líder de esta iglesia y, como decimos en Colombia, comer callado. Pero no lo hizo. Quizás la historia algún día nos dirá que no solamente fueron sus creencias religiosas las que lo mantuvieron firme ante las circunstancias. Quizás Tomás Moro entendía que Enrique VIII había enloquecido de poder y necesitaba una especie de contrapeso. Los regímenes totalitarios ven cosas que otros no ven, y así el silencio de Moro lo condenó. A punta de testimonios falsos y juicios sin garantías, Tomás Moro, o Santo Tomás Moro, moriría decapitado en julio de 1535. De Tomás Moro podemos afirmar que fue un hombre que asumió diversos cargos políticos con gran responsabilidad, pero sin amor al poder, sin amor a la fama y sin amor a las riquezas. En efecto, Moro no buscó nada de estas cosas, se encontró con ellas, convivió con ellas, logró tener su cabeza fría ante lo que implica tener un gran poder en las manos, pero no les entregó su alma. Su mente pensaba en otra cosa. Su mente estaba alineada con el Todopoderoso. Es imposible no hablar sobre Santo Tomás Moro sin mencionar al Señor, a nuestro Dios, por supuesto, pues la profunda fe de Moro fue lo que le hizo permanecer firme en sus convicciones, las mismas que ojalá los políticos tuvieran claras. Como político, entre los cuales me incluyo, uno puede tener un norte, pero debe tener claro el camino, las formas, lo que está dispuesto o no está dispuesto a hacer para llegar a ese norte. Y sobre todo, ¿qué lo va a regir? En mi caso, la coherencia ha sido mi bandera. También la Constitución. Pero reconozco que, por lo menos yo, no hay día en que no le pida al Señor que trabaje en mí para que mi corazón y mi mente estén alineadas con lo que sea lo mejor para el país. Después de lo que hemos visto, podemos afirmar que Moro dejó para la posteridad al menos 3 legados inspiradores. Su obra, Utopía, que describe en parte su pensamiento político. Segundo, el ejemplo de una vida pública realista, clara y honrada. Y tercero, y especialmente, el testimonio de un ciudadano que ante las circunstancias y ni siquiera ante las amenazas y los juicios renunció a sus convicciones. Los que ya son padres de familia no me dejarán mentir cuando afirmo que uno educa mejor con el ejemplo. Es por esto
que en el año 2000 Juan Pablo II lo proclamó como patrono de los gobernantes y de los políticos. La vida de Santo Tomás Moro nos enseña que el gobierno es, antes que nada, un ejercicio de virtudes, dijo en aquella ocasión Juan Pablo II. Muchos dicen que la religión no sirve, pero de ella derivan muchos valores morales, que incluso algunos son universales independientemente de la religión. Las religiones pretenden, al menos el cristianismo y las tres ramas que se desprenden de este, llevar al mundo un mensaje de amor y un ejemplo de vida. Mensaje de amor y ejemplo de vida que nos dejó Jesucristo en el paso por esta tierra. Y por supuesto, es decisión de cada uno de nosotros ver cómo lo pone en práctica o no. Tampoco pretendo debatir sobre los pilares sobre los cuales muchas religiones están constituidas. Si me lo preguntan a mí, hay cosas en las que la Iglesia Católica es sumamente imperfecta, pero de la fe católica y de la Iglesia Católica se desprenden valores sumamente edificantes que quizás en este momento esté tratando de aplicar en mi hogar y que cuando desde que era muy pequeño en mi hogar me enseñaron y que en la Eucaristía o en el estudio de la palabra han sido ratificados. Para cerrar, quiero recordar o citar mejor a una de las fuentes que investigué para elaborar este video en el cual hemos podido conocer más sobre Santo Tomás Moro. Esta fuente afirma, comillas, hay un juez más allá del mundo humano y tenerlo presente es un buen negocio, al menos a largo plazo. También aplica para los políticos. Muchas gracias, colombianos, amigos, por conectarse a este espacio, mejor por dar clic a este video y permanecer hasta el final. Como lo decía, fue un video lo más ecuménico posible, una investigación que me tomé con mucho detenimiento. Esto fue Desahogo Radio. Muchas gracias por haberse conectado y les deseo un feliz día.